En este vídeo vamos a resolver el ejercicio de junio de 2021, opción B, pregunta 4, que dice: un rayo láser que emite luz de longitud de onda de 488 nanómetros en el vacío incide desde el aire sobre la superficie plana de un material con un índice de refracción de 1,55. El rayo incidente y el reflejado forman entre sí un ángulo de 60 grados. Apartado A. Determine la frecuencia y la longitud de onda del rayo luminoso en el aire y dentro del material. Apartado B. Calcule el ángulo que formará el rayo refractado en el material con el rayo reflejado en el aire. ¿Existirá algún ángulo de incidencia para el cual el rayo láser sufra reflexión total? Justifique la respuesta. Como datos me dan el índice de refracción del aire, 1, y la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8. Empezamos por el apartado A y sabemos que la frecuencia permanece constante, ya que únicamente depende del foco emisor. Por lo tanto, la frecuencia la vamos a calcular con los datos del vacío y será igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la longitud de onda. En el enunciado nos dicen que la longitud de onda en el vacío son 488 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, tenemos una frecuencia de 6,15 por 10 a la 14 hercios. Y dado que la frecuencia permanece constante, sabemos que la frecuencia en el aire, vamos a llamarla frecuencia 1, va a ser igual a la frecuencia en el material, vamos a llamarla frecuencia 2. La frecuencia es la velocidad dividida entre la longitud de onda, y la velocidad en el medio será la velocidad de la luz en el vacío dividido entre el índice del medio. Por lo tanto, reagrupando términos, sabemos que la longitud de la luz en el vacío va a ser igual y la podemos tachar. Y obtenemos que la longitud en el medio 1 por el índice de refracción en ese medio será igual a la longitud en el medio 2 por el índice de refracción en dicho medio 2. Dado que el primer medio es el aire, que tiene el mismo índice de refracción que el vacío, sabemos que la longitud en el material, lambda 2, será igual al índice de refracción en el vacío, lo vamos a llamar N0 en vez de N1, por lambda 0, dividido entre el índice de refracción en el material. Si sustituimos, el índice de refracción en el aire es 1, la longitud de onda nos la da el enunciado y el índice de refracción del medio es 1,55. Y obtenemos una longitud de onda de 315 por 10 a la menos 9 metros, o lo que es lo mismo, 315 nanómetros. Para el apartado B, aplicamos la ley de Snell para la refracción. Antes de usar la ley para la refracción, sabemos que en la reflexión la ley de Snell nos dice que el ángulo incidente y el ángulo reflejado forman el mismo ángulo. Dado que el ángulo que forman entre los dos son 60 grados, eso quiere decir que el ángulo formado por el ángulo incidente y la normal serán 30 grados, al igual que el ángulo que forman la normal y el reflejado. Ahora sí, aplicamos la ley de Snell para la refracción para calcular el ángulo refractado. Calculamos, por lo tanto, el ángulo R y obtenemos que el ángulo refractado son 18,8 grados. También nos piden el ángulo que forman el ángulo reflejado y el refractado, que será este ángulo de aquí. Llamémosle alfa. Dado que la normal en la primera superficie y la normal en la segunda superficie forman un ángulo de 180, sabemos que 180 será igual a los 30 grados del ángulo reflejado, más el ángulo alfa que forman entre ellos, más los 18,8 del ángulo refractado que hemos calculado ahora. De esta manera calculamos que alfa vale 131 grados. También nos pregunta si existe alguna posibilidad de que se produzca reflexión total, pero dado que el índice de refracción en el medio incidente es menor que el índice de refracción en el medio del material, donde se refracta, no se puede producir reflexión total. Para que se produzca, el rayo debería viajar en sentido contrario, del material hacia el aire, y en este caso sí se podría producir una reflexión total. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.